Bienvenidos un día más, soy Santiago Tomasi y en el programa de hoy junto a Carlos Raiderox hablaremos un poco del wrestling, de cómo funciona, de su relación con la sociedad y también un poco de su relación con la cultura. Hot Tag. Toma el relevo. Acordaos que podéis suscribiros, darle a la campanita y también podéis seguirnos en Twitter en @hottagyt. Repito, @hottagyt. Ya lo he dicho en la presentación, pero hoy tenemos a un invitado muy especial a nuestro canal. Hoy tenemos al autor de un TFG sobre el mundo del wrestling, a una persona a la cual la habéis podido escuchar en Arras de Lona, en Inbox, en Utopía. Tiene muchísimo talento, sabe muchísimo de wrestling, especialista en Impact, uno más en este canal. Sí, la mitad de nuestro programa y de nuestra programación es basada en Impact. Muy buenas tardes, Carlos Raiderox, nuestro comunicador estrella. Y con matrícula de honor en TFG sobre wrestling. Ojo, que no es poco. Doctor Wrestling me podrían llamar, Doctor Ozuganomics. Muy buenas, Tom, ¿cómo estamos? La verdad es que tenía ganas de formar parte de esta New World Order que estáis montando aquí en Hot Tag, que acaba siendo casi un Hot Stable. La verdad es que lo siento por el resto, lo siento por Luis, que aquí es el hombre de Impact. Yo aquí no vengo a ser el hombre de Impact, yo aquí vengo a ser el verdadero tercer hombre de Hot Tag. Porque ¿quién diseñó estas bonitas imágenes que cubren la foto de perfil, el banner, el Twitter? ¿Quién lo hizo? Pues ni más ni menos que un servidor. Por lo tanto, yo aquí soy el verdadero tercer hombre de Hot Tag. Está feo decirlo así, pero sí, es cierto. Básicamente, Raider nos ha hecho todo lo que habéis visto. Es decir, el logo lo hizo él, el banner de YouTube lo ha hecho él, el encabezado de Twitter lo ha hecho él. Que, por cierto, para alguien como yo, que básicamente en mi relación con los programas de diseño los odio a todos, el banner que tenemos es increíble. Además, si veis, ha puesto un tweet hace un par de días, entrar en su Twitter, lo tenéis en la descripción, por cierto. Ha hecho una serie de banners, no solo para nosotros, sino para más canales. Son preciosos, en serio. Es una persona que trabaja genial, que lo hace todo en tiempo, por suerte para todos. Y que de verdad, si necesitáis un banner, si necesitáis cualquier cosa de esas, contar con él, porque va a ser increíble. Luego también es fan de Matt Cardona, lo cual es algo malo, pero la parte positiva es que haciendo banners es muy bueno, ¿vale? Pero es bueno ser fan de cosas que sean menos buenas, por decirlo de alguna manera, porque si no te acostumbras a la miel, ¿no? Quiero decir, yo no soy de morro fino. Si todos los días quisiera ver combates de, no sé, Okada, pues no podría ver Impact Wrestling. Al ser fan de Matt Cardona, pues puedo ver productos más de mierda y por lo tanto poder escuchar vuestras reviews, que no es que sean de mierda, pero lo que reseñáis sí que son productos, pues, un poco a la altura de ciertos gustos que tengo. Pero joder, es bueno que haya gustos de todos los colores. Para ser concretos, los productos que nosotros hacemos reviews son un grupo indie al cual han desaparecido 3 de sus miembros, solo queda uno y no sabe tocar la guitarra, el miembro que queda. Más o menos ese es el nivel. Pero sí, más o menos. Precisamente lo que quería hablar contigo es, hemos hablado muchísimo de wrestling ya en este canal, hemos hablado la semana pasada de los árbitros, hemos hablado de los... Bueno, hablaremos técnicamente, bueno, hemos hablado, perdón, de los tag team la semana pasada también, pero tú eres alguien que es bastante más filosófico hablando del wrestling y que me resulta muy curioso porque siempre lo has visto más como un arte, es decir, más como alguien ve el cine o como ve la música que como un producto deportivo de por sí, que evidentemente tiene parte, pero la forma en la que tú lo expresas es bastante distinto a cómo suele venir la gente hablando del wrestling. Sí, la verdad es que yo eso también lo he notado de la manera en la que se entiende el wrestling, que generalmente pues se entiende como dentro de el deporte, como una narrativa en la que uno gana, uno pierde, hay gente mejor, gente peor y batallan para ver quién consigue un objetivo. Esto lo podemos extrapolar a casi cualquier deporte. Básicamente son competiciones en las que individualmente, por parejas, en equipos, pues se lucha para conseguir, ya sea en partidos individuales, en competiciones o torneos, algo. Sin embargo, yo creo que el wrestling tiene un aspecto diferencial en esto y es la razón por la cual se lucha. Dicho lo cual, en el wrestling, pues se lucha de manera literal, lo cual ya es un gran punto. Y es que siempre existe un porqué más allá de ganar un título o simplemente quiero ganar. Hay veces que simplemente tengo ganas de pegarnos. Cuestión que ya resulta un poco peculiar en el wrestling, porque si lo extrapolas también a el boxeo, las MMAs, pues obviamente pues, a los luchadores les gusta enfrentarse y pelearse, pero su objetivo es ganar, tener un gran récord, tener un título. Pero sin embargo, en el wrestling a lo mejor es, no, lo que quiero es patearte el trasero porque has dicho esto y yo opino lo contrario y por lo tanto esto lo podemos solucionar
viendo cómo soy capaz de pegarte una paliza y para hacer mayor humillación, vencer. Esto yo creo que en realidad tiene una narrativa totalmente distinta al deporte y mucho más cercana al cine, a la ficción, al teatro. Barthes ya decía en sus mitologías, que ya ves tú, si ha llovido desde entonces, que el wrestling tenía ese componente gracias al público y es de la manera en la que se entiende. Tú cuando eres forofo de, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, tú eres del Atlético de Madrid, pues te gusta que gane tu equipo y cuando pierdes te pones triste y demás. Pero sin embargo, en el wrestling, en el cine, existe una cosa y es que vas cambiando tu relación a medida que la narrativa cambia. Tú no vas a dejar de que te guste tu equipo de fútbol si vienen otros jugadores, si vendes otros, si cambia la directiva, puedes estar más de acuerdo o menos. Pero dentro del wrestling existe el factor de que las historias te llevan a que tengas unas emociones distintas. Es una manera de entender cómo se está contando una historia. Historia que, obviamente, si es el caso de WWE, por ejemplo, te puede encontrar con un luchador que llega desde un sitio, tiene ciertos problemas, pues una historia, ¿no? De un sota, caballo y rey clásico. Pero sin embargo, también tenemos el wrestling como historias en lo que es puramente técnico, puramente de estar dentro de un ring. Entonces yo creo que es esa mezcla perfecta entre la narrativa y el deporte, en la que dentro del ring yo me fijo más por lo menos en la manera en que se sigue contando esta historia y no lo bueno que es el deporte en sí mismo. Has mencionado uno de los puntos que más hemos debatido fuera de micros tú y yo, que he debatido también con Capu porque tiene una mentalidad más similar a la tuya, que son los títulos. Al final, el título como tal es, como siempre dice Capu, algo que es así porque le hemos decidido que sea así, no es que sea algo intrínseco, que podría ser una copa o que podría ser nada, pero al final el valor que le hemos dado sí que es el de una competición, no sé si me explico. En el fútbol, el campeón de liga es el que acaba primero, la Champions el que gana la final, el título el que gana, el campeón y el que se queda con ese título de forma física. Hemos generado una mitología alrededor del wrestling que es muy similar al deporte, pero también tú mismo lo has dicho, muchas historias no giran en torno a cinturones. La mayor parte al final, especialmente en el wrestling WWE, ahora ya no tanto, pero en los 90, en los 2000, tú te has acostado con mi padre, por tanto te odio, tú eres no sé qué. Es decir, es una rivalidad que es personal, como si fuera una telenovela, pero llevada a los puñetazos en vez de al giro de cámara dramático. Y eso es lo que me cuesta entender a veces, porque me gusta mucho ese estilo. Es decir, al final yo soy mucho más fan de un wrestling más historiador, por así decirlo, que técnico. Pero el wrestling da cabida a los dos sin que haya mucha diferencia. Es decir, sí, tú ves un show de New Japan y ves uno de All Elite y las diferencias son evidentes. Es decir, ves 5 minutos y sabes cuál es cuál. Pero es como una serie, es decir, es como si ves cómo conocía vuestra madre y luego te pones The Crown. Sabes perfectamente las diferencias entre las dos, pero pertenecen al mismo género. Puede ser que sea como, y con los Cinematic Match, además, Cinematic Match, perdón, me pasa más, que al final acaba siendo como una nueva forma de hacer televisión, más que una nueva forma de hacer deporte. Yo creo que es una manera de contar una historia, al fin y al cabo, y las historias no se pueden contar sin un contexto sociocultural, sin un contexto económico, sin unos personajes a los cuales tú ya sepas de qué manera tratar, de alguna manera. Por supuesto, el wrestling tiene una narrativa muy propia y muy alejada de lo que puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, pero por lo tanto tampoco le puedes atender como si fuera un deporte. Respecto a los títulos, yo siempre lo digo con un paralelismo que es bastante evidente. Juego de Tronos va sobre quién consigue el trono de hierro. Y el trono de hierro es un objetivo que en realidad es una excusa, porque lo que gira alrededor es, pues, otros temas, egoísmo, poder, lucha de clases, incluso poder de raza, de género, de un montón de elementos que giran en torno a una excusa. Y así es como se forman los guiones de todo, ¿eh? O sea, en las series, en el cine, yo qué sé, Psicosis va sobre 1000 temas que acaban olvidándose lo que se conoció como un MacGuffin, ¿no? La película de Psicosis empieza con, tú estás siguiendo qué es lo que pasa con un maletín desconocido, que no sabes lo que ocurre, que tiene cierto dinero, que van unos personajes, que a mitad de película desaparece. Y da igual, completamente, porque ya está hablando de otros temas. Pues el wrestling hace tiempo que dejó de hablarse de quién es el campeón y quién tiene este título. Sirve como excusa, porque sirve muy bien para que ahora, por ejemplo, pues, yo qué sé, Eddie Edwards tenga una historia de redención sobre el propio título, porque el título como elemento, no como algo que te acredita ser mejor o peor, que evidentemente sí, dentro de los estatus, que eso ya es como personaje protagonista, antagonista, secundario, todo lo que entendemos así en el cine. Pero, por ejemplo, Eddie Edwards en Impact Wrestling.
ahora es una historia muy buena porque el propio título ha tenido personalidad, ha sido un personaje más. Yo no entiendo el título como un logro, sino como un personaje, porque aquí el título desapareció durante unos meses, lo tuvo Tessa, la cual ha sido despedida, no se pudo defender, no se pudo enviar de vuelta. Tiene su propio carácter el título, ¿sabes? Yo no entiendo que simplemente quieras ganarlo y lo tienes. No, 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 tú haces una narrativa respecto a él, de defenderlo todas las semanas como los Open Challenge, de no querer defenderlo nunca como puede ser un gil egoísta, de querer defenderlo solo cuando te apetece, un montón de cosas así. Y respecto a lo que decías de, es una manera de hacer televisión y no tanto hacer deporte, es muy importante escuchar las palabras de los expertos, ¿no? Castleberry y Reinhardt aludieron al wrestling como parte de la cultura popular, diciendo algo que yo creo que tiene mucha razón, y es que adquiere una textura distinta al resto de entretenimientos, ¿no? Porque estamos en una cultura con mucho infoentretenimiento. Tú que eres periodista, pues, sabrás lo que es el término, ¿no? De que estamos condicionados todo el rato por tener un montón de inputs, de noticias, fake news, de crisis y pandemias y redes sociales y cosas. Y es que el wrestling se convierte en el sitio para observar esto desde un ámbito diferente, en un microcosmos y una narrativa distinta que en las series. Porque en las series sí que van a hablar de que hay un virus, si ves Chernobyl. Pero aquí, por ejemplo, las noticias falsas o las fake news son parte del kayfabe, un work, ¿sabes? La performatividad es un work al fin y al cabo. Esto es real, esto es falso. Pues el género de lucha libre profesional es más que una historia física. Se genera una historia de negociación de poder, de a ver quién es mejor, quién es peor, y por lo tanto se convierte en una historia basada en un deporte. Pues eso es por lo menos el punto de vista que yo comparto con Castelberry y con Reinhardt, y que yo creo que es una muy buena manera de considerar el wrestling para aquellos que dicen que esto es un deporte para niños, y yo ni siquiera lo considero como un deporte. Estoy muy de acuerdo, especialmente lo que has mencionado de el infoentretenimiento al final nos revuelve en todo, porque no es el wrestling clásico, el wrestling tradicional. No estamos en un mundo tradicional. Ahora toda la información tiene que venir con entretenimiento, si no, no lo aceptamos, porque si no, la tenemos en cualquier sitio. Es decir, esa mezcla que existe a mí me sobrecarga a veces, pero es totalmente cierta. Pero has mencionado algo que me parece muy importante. Sobre todo me parece muy importante porque nunca le damos el suficiente valor. Y es que has mencionado que el wrestling está íntimamente relacionado con la sociedad y con cómo vemos la sociedad. Uh-huh. Mismamente en los 90, cualquier enfrentamiento Stone Cold era el principal face porque era el tipo duro al que odiaba la autoridad. Posteriormente John Cena, que era haz las cosas bien, cuida a los niños, protege a tu país, viva Estados Unidos. Actualmente estamos en otra era distinta y por eso los campeones y los reinados son de gente que no son tan ese héroe tan especial. Pero mismamente, viendo el papel de la mujer, el papel de un campeón negro y de cómo tiene que comportarse un campeón negro, ¿cuál es la sensación que te da el que la sociedad cambia, el wrestling también, pero en cambio el wrestling lo hace de una forma muy suya? Es decir, no todas las empresas evolucionan igual, no todas las empresas tienen los mismos valores y sobre todo se genera una especie de distopía en el cual hay empresas que tienen en muy alto valor cosas de la sociedad que son muy importantes. Mismamente estoy pensando GCW y toda la relación con que hombres y mujeres son iguales, los combates pueden ser intergender, hay tal. Otras empresas como All Elite de sí, vamos a tener un transgénero, apoyamos esto. WWE con todas las campañas que hace, las apoyo luego o no, que eso ya es otro chiste. Y luego hay la típica indie del sur de Estados Unidos, no, nosotros los negros no nos dejamos luchar, nosotros las mujeres tal. Es decir, ¿cómo entra que dentro de un mundo como el wrestling, que no es tan grande, tengamos todo un ecosistema de una sociedad? ¿Es tan variado como a veces parece? Sobre todo es porque nos fijamos en lo hegemónico, que es WWE. Porque si vamos, y también es muy importante distinguirlo entre distintas sociedades, diferente el puro wrestling, de la lucha libre, del wrestling, y mucho más el wrestling americano del europeo. En el caso de WWE, que es el caso hegemónico, bebe de dos situaciones. Una es cómo afectan los factores sociales, los políticos y los culturales en la propia narrativa del mundo, por decirlo de alguna manera, la sociedad, y luego la propia narrativa de WWE. Te puedo hacer mil ejemplos, pero yo creo que uno que es muy evidente es la transición entre la actitudera a la ruthless aggression a la PG-era, ¿vale? Porque actualmente, pues, también es más fácil, o sea, también es fácil distinguir ciertos comportamientos y ciertas actitudes, cambios, como el personaje de Becky Lynch, que atiende, pues, a factores sociales, el movimiento del Me Too, feminismo, o Bray Wyatt, el sentimiento de nostalgia, los nuevos terrores, algo que
de nuevo iría más al cine, pero dentro del wrestling, vamos a limitarnos a esto. Ruthless Aggression. El wrestling llegó en su máxima popularidad durante la Attitude Era y la plena guerra de ratings entre WWF y WCW, que al final pues acaba devorando WWF. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos que tener un cambio de imagen porque pasa una cosa de fuera que afecta dentro. Y es algo tan tonto como esto, ¿eh? Pero es que la WWF ya existía. Era la World Wildlife Fund. Entonces, WWE tiene que cambiar pues, completamente todo en lo que se ha erguido. Y por lo tanto, eso es destruir parte de lo que tenías antes. Ya no tenía sentido, por lo tanto, que si tú eres una empresa nueva, que cambias Federation por Entertainment, sigas queriendo enfocarte en eso que ya ha pasado. Ese sentimiento de anhelo que ahora está tan... necesitamos tanto, ¿no? Que aparezcan leyendas, que tengamos grandes nombres del pasado, combates de ensueño con The Rock y John Cena, que ya pasó anteriormente, por supuesto, The Rock y Hogan, por ejemplo, pero que necesitaban un cambio. Entonces, WWE optó por un cambio de diseño a una imagen más agresiva, más moderna, que atiende de nuevo a factores culturales. Si te fijas en los logos de Raw y SmackDown de la Ruthless Aggression, es que son iguales a los de Misión Imposible. Es que son idénticos. ¿Qué necesitabas? Pues habías tenido algo con mucha agresividad, con mucho violencia, algo muy fuera de lo que ibas a necesitar ahora por varios factores. Lo primero es que necesitabas algo dinámico, algo energético, algo frenético. Necesitabas que Raw y SmackDown fuera algo que te sorprendiera, que no fuera lo de siempre, porque ya pasó con la New Generation. La Golden Era se había agotado, Hogan se había agotado, Piper se había agotado. Los esteroides, por supuesto, también fue la parte de fuera que afectó dentro. Entonces, ¿qué ocurrió durante la Ruthless Aggression? Sobre todo, y yo creo que es la necesidad de romper con lo que teníamos desde un ángulo de que estamos cansados. Entonces, estamos cansados de lo nuevo y queremos otra vez lo antiguo, pues vamos a jugar con esa narrativa. Entonces, Kurt Angle, como el héroe americano, heel. Lo que podía haber sido Hogan, porque representaba lo mismo, pues era justo lo contrario. Por ejemplo, el título ya daba igual, porque lo que importaba era que el cabrón de Kurt Angle lucía la medalla y yo soy el americano que vosotros no lográis ser. La misma narrativa que Hogan era. Yo soy el americano que no lográis ser, pero ya estoy yo para defenderos. Pero creo que lo más importante está en Chris Benoit. ¿Qué pasa? Las Torres Gemelas, el 2001, algo que evidentemente cambió la historia del mundo, ni siquiera de Estados Unidos. Pero la violencia con la que se vivía en la titudera ya no podía seguir durante los siguientes años. ¿Qué? ¿Vamos a seguir hablando sobre violencia, matar gente, poner bombas después de lo que ha pasado? Lo más obvio, Mohamed Hassan, ¿no? El push que tuvieron que romper. Y pues Chris Benoit era la representación precisamente de lo que necesitaban. Un personaje que, de nuevo, era bastante plano, trabajaba sobre una idea que era la de vencer, una idea psicológica que lleva al fan a empatizar con un luchador que se buscaba por sí mismo los medios para alcanzar la victoria y gracias a su talento en el ring. Entonces, era alguien que luchaba por sí mismo, pero actualizada. De nuevo, lo de afuera afecta a lo de dentro. ¿Qué pasa? Que Chris Benoit mata a su mujer y a sus hijos. Esto cambia la historia del wrestling, la era PG. Necesitamos, de nuevo, cambiar. El producto pasa a ser algo para todos los públicos, tenemos que cambiar esa idea de que el wrestling tiene esa parte de violencia, y Cena, como un personaje plano, que inderrotable, que parece que va a tener muchos escollos y acaba salvándose. Esto era 2007-2008. ¿Qué había en 2007-2008? Hannah Montana, Harry Potter. Es que la cultura pop afecta directamente, la cultura política afecta directamente, la social afecta directamente. Y es por eso que dentro de la propia narrativa, que tiene que cambiar por factores como, pues, yo qué sé, el asesinato de Chris Benoit, eso no tiene que ver con algo de fuera, afecta junto a lo externo, y esa mezcla entre lo interno e interno crea toda la narrativa de WWE, que de alguna manera es la que marca el patrón del resto de wrestling, por lo menos en Estados Unidos. Has mencionado el caso 2001, el caso Torres Gemelas. Principalmente creo que al día siguiente, bueno, al día siguiente no, pero nada más ocurrir se cambia el nombre porque Raw is War ya no se puede usar porque van a entrar en guerra, básicamente. Correcto. John Cena haciendo en Capitol Punishment y os comunico que Osama Bin Laden ha sido capturado y asesinado ante el enfervorecimiento del público. El mundo es un reflejo, es decir, el wrestling es un reflejo del mundo y afecta, evidentemente. Caso Benoit, mismamente, tú lo has mencionado, lo hemos dado ya aquí en Dark Side of the Ring. Benoit mata a su mujer y a su hijo. Es decir, no hay una forma de decir eso de forma amable, de forma amistosa, de forma de no, la empresa no tiene culpa. La media, evidentemente, es decir, los grandes medios se vuelcan en un caso que es muy polémico.
que muestra también los excesos del mundo del wrestling, etcétera, etcétera, y se necesita la pillera. Pero los últimos años, especialmente muchos fans de nuestra edad, un poco más mayores, la pillera mató el wrestling, la pillera mató WWE. Me da la sensación de que PG, producto para 13 años, producto para 18, lo que sea, no cambia. Lo que cambia son nuestros gustos y son el tipo de wrestling que vemos. Mismamente, Daniel Bryan posiblemente en 2003 no hubiera tenido una opción en WWE. Y sí, sé que Chris Benoit no era alto, pero Chris Benoit tenía mucho más físico, estaba mucho más mazado de lo que estaba Daniel Bryan. Y eso era muy importante en aquella época. La storyline de Kofi Kingston, en la cual no solo habla de racismo de forma directa, pero sí de forma indirecta, en 2003 desemboca en Booker T perdiendo contra Triple H en una rivalidad que todo hacía indicar que iba a ganar Booker T, porque era Triple H demostrando que era un racista, no directamente, pero sí que era un racista, haciendo comentarios de cierto nivel. Jerry Lawler en comentarios igual, haciendo esa clase de comentarios de... Bueno, alguien tendrá que enseñar a Maven y a Booker T. Maven, recordemos que no es negro, pero sí es mestizo. ¿Cuál es su lugar? Claro, con JR, que es el face, diciendo, ¿y cuál es su lugar, Jerry? Es decir, creo que al final, en estas situaciones, lo que ha evolucionado en el wrestling no es tanto es que la pillera ha matado el wrestling, es nosotros somos más viejos y recordamos con más cariño el pasado al final. Sí, el sentimiento de nostalgia es algo que es presente siempre. Y que wrestling se puede usarlo muy bien, tanto para usarlo tanto a favor o en contra de lo que quiere hacer dentro de su narrativa. Porque al fin y al cabo hay que fijarse en eso. Entendemos que, no sé, Ric Flair es importante por quién fue, qué hizo, pero es que es así todo el rato. Al fin y al cabo podemos hacer paralelismos como en la historia del arte, de que esto es lo mismo que antes, pero actualizado, o justo lo contrario. De esta manera el wrestling sabe crear patrones, que esto es algo muy importante, clichés, por decirlo de alguna manera, de qué manera algo se va construyendo, porque tú no puedes crear algo de la nada, ¿no? O sea, que aparezcan unos luchadores, si, imagínate, vas por primera vez a un show de wrestling y tú no sabes a quién tienes que apoyar, porque los luchadores son nuevos, todo es nuevo, pues no, tienes que presentarlos, ellos tienen que tener una actitud, se nota con... Eso en el wrestling es muy evidente porque hay patrones que van en relación a lo puramente, no sé, de producción, ¿no? De realización. La puesta en escena, la puesta en serie, el vestuario, la música, la actitud. Pero es muy importante pensar en la narrativa dentro del wrestling. Y es, ¿por qué entendemos que este personaje nos gusta? ¿Porque piensa como nosotros o porque odia lo mismo que nosotros? Que es muchas veces lo que ha pasado en el wrestling. Y evidentemente, como tú has dicho, ahora el personaje de Kofi Kingston que triunfa, no puede haber triunfado hace 15 años, ni hace 1, ni hace 3, tiene que ser ahora, como el de Becky Lynch. O sea, hace no tanto las mujeres siguen siendo las divas y teniendo combates de bra panties y así con todo. Entonces, es muy importante ver de qué manera han evolucionado los personajes y no tanto las historias, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los que cuentan los personajes? Pues, ¿quiénes son los que cuentan las historias? Pues los personajes. Y claro, hay que atender pues, primero lo más fácil de ver o lo más gordo, por decirlo de alguna manera. Y es que el momento social es el determinante para que un personaje triunfe o no y que lo haga en el rol de héroe o villano. Y que ese factor obedece a lo social de un punto de vista desde la nación, de ¿hay mayor tensión social o no? ¿Ahora se entiende esto como algo bueno o no? Entonces, estos personajes surgen como identificación o como lo contrario. Y por lo tanto, se guarda una estrecha relación con el pensamiento político y por lo tanto se crean los arquetipos y referencias que beben precisamente, que me estaba yendo demasiado, de la nostalgia y que por lo tanto estos son como los patrones de heroicidad que tiene que reclamar cada época a partir de herencias, préstamos, tanto la cultura pues, del cine, por ejemplo, vemos como es Mamba Negra de Kill Bill es Becky Lynch en WWE, o como la violencia de Shawn Michaels y de la Ruthless Aggression atiende pues a Gran Torino o a Reservoir Dogs. Entonces es ver dónde se cogen estos préstamos y esas herencias que en la nostalgia es todo el rato. ¿Qué hay ahora? Nostalgia por los 80 que lo flipas, que si Stranger Things, que si remake de Halloween, que así todo el rato. Entonces el wrestling es lo mismo, el wrestling no se diferencia en nada a lo que está pasando en el cine, por ejemplo. Pero precisamente sobre eso te quiero preguntar. Porque sí, el wrestling al final tiene una relación muy cercana al cine, usa muchos de sus recursos. Mismamente hay momentos de ciertos combates de The Fiend que te pueden recordar a las películas de terror, las cuales recordemos que actualmente se han vuelto a poner de moda bastante. Pero has mencionado algo que me resulta aún más importante, y es la sociedad. Has dicho que el wrestling tiene
un tinte político, evidentemente, como no todo en nuestra vida tiene un tinte político. Pero precisamente en un Estados Unidos que está tan dividida actualmente con el gobierno de Trump, con Bernie Sanders habiendo sido prácticamente un candidato hasta hace un mes a la presidencia de Estados Unidos, ¿cuál es la sensación que te deja? Porque al final, sí, WWE evidentemente es la empresa hegemónica, por tanto va a mojarse lo mínimo posible y contentar a todo el mundo. Pero aún así ha tenido guiños. Ha tenido guiños con Keith Lee, ha tenido guiños con Kofi Kingston, que también son progresistas, aunque no lo sean. All Elite directamente ha dicho que ellos no aceptan racistas en sus shows. Han tenido a Nyla Rose como campeona demostrando que están a favor de los derechos de las personas transexuales. Y a la vez tienen un déficit que mucha gente les critica de luchadores negros. Las empresas indies, pues empresas como GCW, por ejemplo, tienen un show que es, este año no se ha podido celebrar, pero que es un show que es no sé, EFI Gay Brands, creo que se llama, algo así, que básicamente es para luchadores LGTBI. Y luego hay otras empresas que dicen que sus storylines, básicamente sus faces, son gente que si bien no llega a ser racista, estaría gritando o no tiene un gimmick de racista, por así decirlo, durante su show podría estar gritando All Lives Matter y la gente aplaudirle. En un país tan actualmente dividido como Estados Unidos y con un drama político tan grande, ¿tú cómo entiendes que, por ejemplo, WWE, All Elite, Ring of Honor, Impact pueden afrontar los problemas sociales? Porque ya no es como en los 90, que al final era jaja, es maricón y ya está, y no hay mayor problema porque a nadie le importan los derechos de esas personas. Bueno, sí importan, pero no al gran público. Ahora mismo estamos en una sociedad en la cual estamos mucho más concienciados de cuando decimos algo y cuánto de ofensivo puede llegar a ser. ¿Cómo influye eso a empresas que durante años han tenido carta blanca para decir lo que quisieran bajo el argumento de oiga, no, perdón, es ficción? Claro, pues precisamente es esa relación que de nuevo traigo con lo social, y este es el factor determinante para que triunfen. Y es que los personajes que triunfan guardan una estrecha relación con el pensamiento político, pero tanto de Heel como de Face. O sea, como te decía, Hulk Hogan en los 80. En los 80 estaba Reagan, si no me equivoco. ¿Era Reagan? Correcto. Pues La era Hogan es básicamente la era Reagan y posterior sí. Bush hijo. Bueno, Bush padre. Exacto. Y, pues, son clavados. El americanismo, el patriotismo. Es que son lo mismo. Sin embargo, llegas los 2000, llegas el de América tiene que vivir junta y pones a Kurt Angle como héroe americano y es que no se entiende. Y América sigue siendo igual de redneck que hace 2 años con Stone Cold Steve Austin. Pero ¿qué pasa? Que ahí cambia lo social, ¿no? Lo de, sí, seguimos siendo unos racistas o seguimos siendo unos patriotas y unos homófobos, pero ahora lo importante es estar juntos. Y ser el euroamericano ya no tiene cabida dentro de esa narrativa. O por ejemplo, ahora, como decías, con Becky Lynch o con Kofi Kingston o Keith Lee, que es más evidente todavía. Vemos que el movimiento Black Lives Matter ha unido a todo el mundo y que lo que las empresas, por ejemplo, es que es muy evidente, por ejemplo, cuando llega el mes del orgullo gay, ¿sabes? Y es cuando las empresas se ponen durante una semana la banderita de arcoiris en el logo de Twitter y se la quitan. o, o al día y ya está. Y es como, bueno, pues porque es lo que toca. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una narrativa sobre eso, tú no puedes jugar a una semana y ya está. Y WWE lo intenta y cuela, porque es así. Durante una semana tienes a, no sé, más mujeres en televisión, tienes un pay-per-view que se llama Evolution y crees que el wrestling femenino en WWE está muy asentado, cuando sin embargo siempre luchan las mismas, se establecen las mismas historias, seguimos viendo el mismo machismo a la hora de enfocar las historias, el tiempo y todas estas cosas que siempre vemos, ¿no? De cuántas mujeres hay en minutos en televisión en comparación a los hombres, por ejemplo. No, es que son peores. Ah, venga ya, venga, es que no tiene sentido. Pero sin embargo tienes que por lo menos adaptarte a la situación y mostrar que sí, que tú crees que Kofi Kingston y el resto de población negra tiene las mismas opciones que la blanca en WWE. Y te va a sacar una foto muy guapa y te va a sacar un vídeo en YouTube y la transmedialidad es muy importante, como estáis viendo. Porque ya no simplemente sirve, y especialmente en lo político, hacer política en el wrestling dentro del contenido, sino hablar de él, entrevistas, tu canal de YouTube, tu Twitter, tus gráficos, tus cosas. O sea, ya no solo el wrestling es presente dentro del programa. Tú ya ahora no dices, ah, mira, WWE está haciendo bien esto porque está haciendo bien esto en Raw o SmackDown. No, no, porque tú ya sabes qué cosas hay más allá. El kayfabe se rompió hace tiempo y estamos viviendo una época donde el kayfabe
como decía antes, es que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, qué es un work. La performatividad ha cambiado en el wrestling. Y ahora tienes que ser, pese a que tu pensamiento no sea el que defiende la mayoría, pero si lo necesitas, lo vas a sacar. Y por eso ahora está la Women's Revolution. O sea, por eso funcionó la Women's Revolution, por eso funcionó el personaje de Becky Lynch. Y por eso el wrestling apunta a 3 cosas muy importantes. Que las historias incorporen con más frecuencia elementos del kayfabe, fuera del kayfabe, eso es evidente. La semana de no sé qué porque ha pasado algo, que un personaje como Becky Lynch se vaya porque está embarazada y eso desemboquea a un personaje y mil cosas así. Y eso lo hemos visto. Con Becky Lynch es muy fácil ahora ver el wrestling. Por lo tanto, las mujeres ocupan también mayor tiempo en el producto de WWE. Por lo tanto, eso también lleva una mayor cantidad de historias intergénero, cosa que con más frecuencia veremos, y que las historias apuntan a incluir ángulos queer. Eso, porque, fíjate, pese a que se diga lo de las mujeres, la población americana, afroamericana, pero, no sé, yo no veo ángulos queer. De momento estoy viendo luchadores que sí, que han sido de armario, es complicado, la sociedad que es, el tipo de deporte que es más complicado ver en el fútbol, ¿no? Hay que decir, sí, soy gay. Y pues ves a Kiera Hogan y a Diamante, por ejemplo, o a Tegan Nox, un montón de mujeres, sobre todo mujeres, hombres, es muy difícil que veamos, que eso pues ya responde a otros factores que correspondería hablar dentro del machismo en el wrestling, pero algo que me llama poderosamente la atención es que, claro, tampoco es muy habitual ver que hayan personajes abiertamente LGTBI en las historias de WWE, por ejemplo, porque tampoco hay iconos audiovisuales que se puedan extrapolar al wrestling, porque no hay personajes que simplemente sean gays y sus historias no giren alrededor de son gays. Es como que ya damos de por sí, de por hecho, que cuando tú vas a ver un show de Raw, por ejemplo, si aparece un hombre va a ser heterosexual. Es posible que si aparece Natalia y está con Cedric Alexander, pueda haber cierta tensión sexual. Pero en ningún momento te planteas su sexualidad. De hecho, lo han intentado con Liv Morgan y no ha salido nada. De hecho, es que sigo sin entender muy bien a dónde iba eso. Y yo creo que es, pues, lo difícil que es, al fin y al cabo, no poder beber de otras cosas, intentar funcionar en lo político sin olvidarte de lo social. Es que son muchas cosas. Yo entiendo que el wrestling es complicado por eso. Ya has mencionado a Liv Morgan. Yo en todo lo que estabas diciendo estaba pensando en Sonya Deville. Porque la rivalidad que tienen este triángulo amoroso Otis, Liv Morgan, Sonya, al final Sonya se le representa como algo negativo, pero técnicamente es una de estas veces que dentro del mundo del wrestling tú la consideras como una heel, pero en ningún momento de la storyline hace algo que per se sea de heel. Es decir, esto ocurría mucho en la era de Vince Russo, por ejemplo, que era, este es heel o todos la bucheamos porque pensamos que es heel. Vale, ¿en qué momento de la historia ha hecho algo que no sea moralmente correcto? Y es la duda que me genera y es el motivo de que muchas veces con los personajes LGTBI, especialmente cuando hay un intento de una historia en lésbica, lo primero, o se sexualiza mucho, o acaba siendo una de las dos siendo heel por naturaleza, aunque ni siquiera sus actos o cómo la presente la empresa se acaba haciendo. Es decir, al final el wrestling también es un constructo nuestro. Porque, por ejemplo, mismamente Roman Reigns era mega babyface, el favorito de los niños, y la gente la buchara como si hubieran dicho que iba a matar a Estados Unidos, porque el público así lo consideraba. Y creo que muchas veces dentro del mundo del wrestling es el propio fan el que construye quién es face y quién es heel, y eso lo aprovechan las empresas para limpiarse las manos. Porque mínimamente, lo que has mencionado de Muhammad Hassan antes, Muhammad Hassan es un personaje que en Estados Unidos era abucheadísimo, es decir, en Estados Unidos le silbaban a morir porque era antiamericano, y en cambio cuando iba de gira en Alemania, la gente le aplaudía. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que Estados Unidos era un país racista, porque estaba diciendo que en Estados Unidos no le daban las suficientes oportunidades, que todos éramos iguales. Es decir, estaba teniendo una promo de un tío face, de un tío que en la Europa actual se entienden perfectamente. En Estados Unidos le veían como un árabe que lo que quería era más poder. Luego está el segmento infausto con Taker, en el cual le hace el ataque a este terrorista, y que justo se graba el martes y el jueves son los atentados de Londres, en los cuales fallecen más de 100 personas y evidentemente colapsa la storyline. Pero es la sensación que me da que al final el problema no es solo de la empresa, que también lo tiene, evidentemente, porque seamos sinceros, WWE no nunca una rivalidad en la cual un personaje gay, especialmente hombre, no sea una persona con mucha pluma y por tanto un cobarde. Más, creo que la única que hicieron mínimamente con cierto nivel es la de Bill y Chuck, que eran un tag team que peleaban normal a pesar de ser gays, y aún así lo acabaron transformando en un
solo decíamos que éramos gays porque así conseguíamos más popularidad, que es en plan de, para un equipo que estabais construyendo mínimamente bien, no lo entiendo. Pero también me parece que es una cuestión nuestra como público, especialmente el público que va a las arenas, porque no es lo mismo un espectador europeo, y sí, sé que Europa tiene muchos matices y que no es lo mismo una persona en Polonia que una persona en Alemania, mínimamente, por decir fronteras cercanas, pero que tenemos una mentalidad para el wrestling que es muy distinta a la que hay en Estados Unidos y mínimamente es muy distinto hacer un show en Nueva York que hacerlo en Tennessee. Es decir, ¿cómo puede hacer una empresa para que mismamente supongamos, voy a poner un caso práctico. Kira Hogan empieza una relación con Diamante, la cual las dos son faces, tienen una relación, pero esa relación no es un tema principal de sus personajes. Esto, evidentemente, en el norte será aplaudido, no habrá mayor problema. Cuando digo el norte, me refiero a ciudades muy concretas: Nueva York, Chicago, Boston, ciudades con una alta población educada, etcétera, etcétera. Y cuando vayas al sur, a lo mejor el público las sexualiza aunque ellas no hagan nada. No sé si me explico, que al final Sí, sí. estamos en un círculo donde es, sí, nosotros queremos mostrar algo, es como lo de las películas. Ahora mismo me estoy acordando, corrígeme si me equivoco, la película esta de Gordon, de Joseph Gordon-Levitt, la de 500 días creo que se llama. Sí, 500 días juntos. 500 días juntos. La película tiene una intención que es muy clara, que es básicamente que no es que haya alguien malo por sí, pero si hay alguien malo es el tío. Y en su época cuando se estrenó, a pesar de que lo decían los actores, mucha gente entendía que la mala era la chica. Que al Sí, final sí. es eso, que muchas veces en wrestling tenemos esa sensación de, no, es que esto la empresa lo ha hecho como Gil y es, ¿en serio lo ha hecho la empresa o lo estás haciendo tú desde tu casa porque ya has hecho una inferencia que no te has dado cuenta? Sí, esto responde a varias cosas. Lo primero, respecto a los ángulos queer, por ejemplo, hay una palabra que se usa tanto en lenguaje visual, pero sobre todo, pues, para quien cualquiera que tenga un poco de estudios de género y demás, que se llama queerbaiting. El queerbaiting es estas veces que las empresas crean una historia, un personaje que cumple todos los clichés o cumple todos los elementos bajo una mirada que tú creas que va a ocurrir o una historia gay o que este personaje es gay, lesbian o lo que sea. Y al final no acaba ocurriendo esto. Esto sirve para dos cosas. Lo primero es para mantener la atención sobre esta idea y, por ejemplo, pues que la gente gay o la gente LGTBI vaya a ver estos ángulos porque se pueda sentir identificado, pero que muchas veces acaba llevándose a nada o que simplemente quieres que veas esto porque te da morbo. Y esto lo hacen con las mujeres constantemente. Tú no vas a ver una storyline sobre un hombre al que le gusta a un hombre en WWE. Es que no lo vas a ver. Sin embargo, con mujeres, constantemente. Y si ves a un hombre que le gusta a otro hombre, va a ser un jobber al que apalizan. Véase rico. Es así de fácil. Es que funciona así. Y eso lo vas a ver en el norte, en el sur o donde quieras. Y eso también responde a distintas cosas. Lo primero es sobre qué arquetipos tenemos ya en la cabeza sobre lo que nos presentan. Y es que sobre... ¿Es WWE quien está creando los personajes y la actitud que tenemos que tener o somos el público? Yo creo que es una mezcla de ambas, porque WWE ve un personaje que le gustaría llevar de, pues no sé, alguien muy amigo, alguien muy face, rollo pues Bailey o en Impact Kylie Ray, ¿vale? Entonces es una luchadora que se puede ver como los estereotipos de alguien débil, fácilmente engañable. Zack Ryder, por ejemplo, en 2011, ¿no? Una persona que muy abierta, muy social y que por lo tanto es muy fácil de que le engañen, muy naif, ¿no? Muy infantil. Y esto, al fin y al cabo, tú ya sabes cómo responder debido a que la construcción narrativa de WWE renueva los personajes en consonancia a cómo actúan fuera. Porque si tú ves pelis de comedia, siempre va a ser el gordo el primero que maten. Si es una película de terror, por ejemplo, si es de comedia, va a ser el gafitas con granos el que va a intentar llevarse a la tía buena y al final lo acaba con sí. Ya existe una narrativa de todo lo que vemos ahí, ¿sabes? Entonces, la gente ya sabe cómo actuar. Entonces, yo a lo mejor intento hacer, soy pues me da igual, Scott D'Amore y en Impact Wrestling, perdón que siempre aluda a Impact, pero al fin y al cabo es lo que tengo más a mano. Pues yo qué sé, All Elite, soy Cody, o soy los miembros de The Elite, Tony Khan. Y digo, venga, vamos a hacer la historia sobre un tipo que ha pasado por muchas penurias por su sexualidad y que no le daban visibilidad por ser un hombre que quería luchar. Y dices, hostia, pues, hey, si tú lo ves en el norte,
pues a lo mejor te da igual que sea gay, porque dices, es una persona que ha tenido una gran historia de superación, como si fueras negro o como si fueras una mujer, eso es lo que es lo que hemos visto últimamente. Y eso lo vas a apoyar en el norte o en el sur, porque lo que importa es que sea una historia de superación. ¿Qué pasa? Que si tú tienes a alguien queer, como es Sonic Kiss, no, lo que vas a tirar es que haga twerk, a que vaya ajustada, a que ponga morritos, a que intente ligar, porque al final van a acoplarse a lo que ha triunfado fuera. Algo que nunca vamos a ver en el wrestling es algo que sea tan poderosamente llamativo que cambie los arquetipos que hay en el cine. Sí, es que es muy fácil también verlo con Los Vengadores, por ejemplo. No hemos visto películas protagonizadas por mujeres hasta Capitana Marvel. Que es loquísimo, me parece loquísimo. ¿Cuándo ha salido Capitana Marvel? Con el movimiento Me Too. A la vez que una mujer... Es que yo creo que salió Capitana Marvel el mismo año que las mujeres protagonizaron por primera vez WrestleMania. Esto no me puedo pasar por alto, por Dios. Es que no sé si es que yo lo veo demasiado evidente porque al fin y al cabo lo trato, ¿no? Y lo estudio. Pero esto dice algo del wrestling. Y es que los personajes, nosotros tenemos cero criterio sobre qué va a triunfar y qué no. Porque ellos ya lo tienen muy pensado. Y si de repente empezamos a buchear a Becky Lynch, raro, le va a parecer raro. Y no le van a cambiar a Hill. Lo van a retirar y le van a cambiar el personaje. Algo que hace muchas veces WWE porque no casa con la teoría que tenían ellos que han intentado llevar a la práctica. Y acabas de mencionar algo que me resulta muy curioso, porque justo has mencionado el caso de Becky. Becky, dentro de las arenas, tenía un apoyo total y prácticamente absoluto, es decir, la gente la aplaudía a rabiar. Su medio mes, medio mes, no, perdón, 6 primeros meses de Survivor Series que le revienta la nariz Nia Jax hasta prácticamente WrestleMania es el face más claro de toda la compañía, es decir, no hay un debate, no hay, es Becky Lynch o muerte, pero de repente gana el título, se corona, y esto es muy habitual del ring actual, y en cuanto se corona, cambia el chip, es el heel, es mala persona, tiene que desaparecer de pantalla porque está quitando oportunidades, porque es un bulto, y más comentarios que se hicieron. Especialmente esto no es el fan promedio, porque el fan promedio al final, pues bueno, oye, tú apoyas a alguien, tú criticas a alguien, pues igual que te puede gustar Goldust o no, a ti Ryder o no, a mi Goldust, a ti Ryder, etc. Vale, guay. Pero esta corriente que hay y que además es cada vez más evidente online de me han dado esto, ahora odio esto. Y una vez lo llevo pidiendo todo el rato, defiendo siempre que hay una política detrás, porque sí, evidentemente Becky Lynch ocurre porque estamos en un mundo donde la mujer ha cobrado en los últimos años mucho peso. Kofi Kingston gana el título porque de repente, aunque Barack Obama haya sido presidente, la cuestión racial no ha sido tan importante como no ha sido ahora durante los primeros meses, bueno, durante los primeros meses, que lleva 4 años, durante el mandato de Trump. Sí, claro, lógico, pero es que lo que no entiendo es por qué te ofende que el wrestling represente cosas de la vida real. Me genera la misma curiosidad que lo del deporte de estáis metiendo política en deporte. Una vez metes un himno, metes algo así, ya estás metiendo política. Que sí, que todos somos muy patriotas en Estados Unidos y por tanto el himno no nos ofende. De puta madre, me parece genial. Igual que si aquí ponen el himno, allá cada cual, no me interesa. Es que eso es política. Es que eso es un intento de reflejar que toda la población está a favor de X o de que X se debe venerar, aplaudir antes del show. Mismamente en WrestleMania, ahora mismo no me acuerdo si lo hacen, pero durante muchos años el inicio del show era gente cantando el himno americano, América de Beautiful o Canadá, si se van a Canadá a hacerlo. Vale, pero es que entonces, ¿por qué te sorprende que el resto del show sea también reflejo de la sociedad? Y lo que es más importante, y eso sí que te lo pregunto directamente, ¿por qué enfada tanto que el wrestling muestre la sociedad? No evidentemente, perfectamente, porque nadie lo hace, pero sí una parte, y siempre se critica de eso no es realista, eso en la vida real no pasaría, cuando es lo que vivimos en el día a día. Es que me parece que estamos llegando a un punto donde es que eso es exagerado. Sí, evidentemente, el cine y el wrestling y todo cualquier tipo de arte es una cosa que no es exactamente la vida real, que está más desarrollada para que los personajes se construyan más, pero está basado en algo, no surge de la nada, no sé si me explico. Parafraseando a Francisco Franco, no te metas en política. Y es ese pensamiento que sobre todo, los que de alguna manera quieren protegerse, dicen que no hay que meter política en lo que ya es política y en lo que ellos están haciendo política. De que, ¿por qué tenemos que meter la política en el wrestling si lo que queremos ver es wrestling? Perdone usted, pero todo lo que ha estado viendo también es política, pero estaría más a favor de ello. Lo de Becky es que es tan evidente. A todos nos gusta ver el triunfo de una persona, un hombre o una mujer. Y si es una mujer durante una época así, pues venga, es lo que te he dicho antes.
por 3 meses, por 6, está guay, ¿no? Que te cuenten la historia de que una mujer triunfe. Pero si ya tiene 2 pay-per-views seguidos siendo el main event, os estáis forzando. Esto no es real. Las mujeres no tienen no me gusta tanto lo que le estáis haciendo. ¿Dónde están los hombres? ¿Sabes? Cambia el discurso. Cambia completamente. El machismo sigue estando ahí. Es muy evidente. Como algo puedes intentar lucirlo, llevar una mentira un tiempo, pero más... Es que es imposible. Es que estamos en Estados Unidos. Es que para que una mujer triunfe, pero ya no estamos en Estados Unidos, en todo el mundo, tiene que ser porque piensa políticamente como tú. Y te olvidas de que es una mujer. Véase Margaret Thatcher, por ejemplo, sin ir más lejos. Lo de Obama que tú lo has comentado, para mí Obama es blanco. Para mí el pensamiento político, ¿Obama qué hizo por lo social? Nada, Obama es blanco. Obama es la política más blanca que ha habido en la historia. No en cuanto a blanco a nivel racismo, sino que es blanco, no hizo nada, no sé. A mí Obama me pareció pues eso, para aparentar. Pero en fin, respecto a la pregunta que me has lanzado directamente. ¿Por qué la gente dice no metas la política aquí, no te metas en política? Yo creo que viene por un factor importante y es que somos un nicho, que nos creemos que únicos, que esto solo vemos nosotros y que tiene que ser dentro de su narrativa y su mundo y su burbuja en la que solo vivamos nosotros. Esto se ve más claramente en los videojuegos, todo el revuelo que ha habido con The Last of Us, ¿no? Siento de nuevo acudir a la cultura pop, pero es que el wrestling es lo más cultura pop que hay en el mundo y tienes que compararla siempre con la música y qué está pasando en el cine y qué está pasando en los videojuegos y qué está pasando en la televisión. Es que es así. El feminismo de Becky Lynch puede ser comparado, si quieres, con el de Emma Watson, pero si quieres con el de Ilenian, Sálvame. Es que se tiene que tratar así el wrestling como parte de la cultura pop. El wrestling como wrestling se trata de una manera, pero el wrestling como ahora en este ángulo que estamos hablando, se tiene que hablar como ¿qué ha habido en la presencia de las mujeres, por ejemplo, dentro de la cultura pop? ¿Cómo se interpreta el carácter de una mujer? ¿Qué hace que una mujer lleve mucho tiempo mandando? Pues que la gente diga, esto se está forzando. Y claro, nunca puedes hacer que un discurso dentro de algo de nicho sea más masivo que algo en la realidad. Y por lo tanto, al estar en un nicho, no se sienten cómodos con que algo que debería pasar también en la realidad, pero es más difícil que pase, se represente fuera. Que los videojuegos en una relación lésbica, estáis forzando esto. Y es como, perdona, ¿y el resto de relaciones heteros tú no las dices que las estás forzando dentro de las relaciones de los videojuegos, por ejemplo? Pues aquí en el wrestling es lo mismo. Tanto el triunfo de las mujeres como las relaciones queer, como el triunfo de población oprimida históricamente. No sé, me parece muy curioso de la manera en la que se trata al ser un elemento tan reducido a un público que de alguna manera, ya que somos pocos, podríamos tener la cabeza de que esto podría ser algo interesante y que sirva para cambiar y montar unos precedentes interesantes, pero no, al fin y al cabo, a medida que se va ampliando, va entrando más gente que piensa que está fuera de lugar. Entonces yo creo que es por eso, por ser un elemento dentro de la cultura pop, que no se puede desligar el resto de cosas y no se puede desligar de lo social y de lo político. Y quien dice que no metamos política en el wrestling es porque no le molesta la política, lo que le molesta es el pensamiento político que está a favor de las relaciones lésbicas o homosexuales o que están a favor de que todas las personas, independientemente de su género o raza, tengan las mismas oportunidades. Y lo que hay es mucho machito escocido, una masculinidad que cuando a la gente se plantea si realmente es tan masculino algo o no, se ponen de nuevo en una situación que les escama todo, que les molesta. Y que luego dirán, no, yo no soy machista, tengo hermana, ¿sabes? ¿Cómo voy a ser racista si me encanta el kebab? Pues en el wrestling pasa eso un montón. Y es, ¿cómo no voy a querer que las mujeres triunfen si tengo un póster de Kelly Kelly en mi cuarto? Pero precisamente sobre eso que has mencionado, que es además creo que es bastante habitual, es decir, que no solo del mundo del wrestling, que es la frase de esto me lo están metiendo porque tal, por política, por tal. En el mundo del wrestling, básicamente la mitad de nuestras storylines se han basado, y no es una exageración lo de la mitad, en Hulk Hogan destroza a alguien por ser extranjero y no apoyar la bandera de Estados Unidos. Claro. Y no estaba mal visto porque era Hulk Hogan, el héroe americano, destrozando a no sé quién. Y esa storyline que algunos dirán, ya, pero es que te has ido a 1990 para hablar. Mismamente en 2012, Rusev era heel porque era ruso. Bueno, primero búlgaro y luego ruso, pero porque era ruso. Es decir, creo que al final la política está muy relacionada y evidentemente este vídeo va a causar polémica porque hemos mencionado el tema feminismo, lo cual pues, jaja, lol, polémica, no sé por qué.
Pero el tema que yo veo más, me he mencionado a Thatcher, lo cual yo no haré por respeto a que no quiero acabar con delitos. El principal motivo de lo que veo es, más allá de que la gente está en negación y tal, al final dentro del mundo del wrestling y dentro de que somos una comunidad pequeña, entre muchísimas comillas, porque ni de coña somos pequeños, hay mucha gente, hay muchas inquietudes, hay muchas cosas que gustan, muchas que no. La sensación que me da es que incluso cuando la empresa intenta ir un poquito más allá, que a ver, ni WWE ni All Elite es que sean precisamente, yo que sé, miembros representativos del ala más socialista del Partido Demócrata, no, ni de coña. Es decir, no van por ahí los tiros. Pero siempre que intentan abrirse un poco más, se encuentran con que muchos de sus fans los critican. Y recordemos mismamente, la NASCAR acaba de prohibir las banderas confederadas y estamos en 2020. Es decir, en el resto de deportes, para ver una bandera confederada nos tenemos que ir a los 60 prácticamente, y aquí seguían existiendo. Y creo que muchas veces el wrestling tiene ese problema, más allá de que evidentemente, pues con todo lo que ha salido en los últimos meses de acoso sexual, pues se demuestra que más allá de cómo son los fans, dentro del mundo del wrestling también hay mucho... Es que no sé cómo definirlo, porque no quiero decir que es machismo, porque no lo considero que sea tal, sino como una cultura detrás que apoya ese pensamiento machista. Es decir, no creo que el wrestling sea machista per se, Sí, claro. sino que tiene una cultura detrás que apoya mucho eso, que apoya mucho el racismo. Pensemos que básicamente Ron Simmons gana el título en el 90 y pocos, el de WCW, no lo vuelve a ganar nadie hasta Booker T en el 99, que es face, y luego el siguiente campeón face negro de una empresa grande es prácticamente Booker, no, porque Booker también es heel. Lashley, sí. Yo iba a decir Kofi Kingston, pero sí, Lashley en 2007 cuando gana el DCW. Y era un título menor para entonces. Y claro, acudiendo a WWE o WWF o WCW, obviamente no vamos a contar, pues no, fue campeón Jay Lethal, fue campeón Moose. No, a ver, vamos a hablar de lo hegemónico, ¿no? Y es que, sobre todo, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, Bart también decía que los luchadores saben muy bien aprovechar la capacidad de indignación que tiene el público al presentar el límite del concepto de justicia. ¿Qué pasa? Que el concepto de justicia, ahora mismo vivimos en una época donde está muy opuesto, ¿no? O eres muy de que piensas que esto está bien o muy de que piensas que esto está mal. Y la búsqueda de los personajes resulta interesante en la época actual porque antes era muy fácil ver cómo los arcos de transformación respondían a una respuesta a un conflicto interior de Hogan contra el racismo, digo, Hogan contra los luchadores de por ahí. ¿Qué pasa? Que cuando esto se perdía, al final acabas como un poco como Star Wars, necesitas cambios de personaje, pues un turn de macho man, ¿sabes? ¿Qué hay algo que duela más que a un machito que un, por ejemplo, que alguien de otro país? Pues que le quiten a la chavala o alguna cosa así. Entonces, pues, lo de historia de los megapowers, que yo creo que es un buen ejemplo. Y luego lo mismo con qué es lo que le gusta, que cuando alguien ya hemos visto que es muy aburrido, que nos pongan un nuevo Ultimate Warrior con Hogan. Pero luego echaremos de menos a Hogan con Bret Hart y Yokozuna. Es que es muy fácil de ver en ese sentido. Pero es porque todo depende un poco del kayfabe. Pero claro, es que hay que ver el wrestling no como un microcosmos, porque al fin y al cabo es algo, como tú dices, muy grande y que tú cuentas que gracias al wrestling existen tantas cosas como The Rock, que es el actor mejor pagado del mundo y que, no sé, depende a una cosa u otra. Pero es que lo que decía es que han cambiado la manera en lo que a ti te parece algo positivo o algo negativo. Antes era muy fácil. El face, apoyo a los fans positivo, trabajo en el ring con esfuerzo, una moral positiva y las victorias se ganan pues, por conteo. Y el heel, carácter negativo, intenta evitar la pelea, un carácter más ególatra, narcisista, reacio a luchar. Y ahora ya no tiene por qué ser así. Evidentemente sigue siendo así, ¿no? Si Nakamura era fan de E-Styles y luego empieza a hacer low blows, pues aplica esta narrativa básica. Pero es que ahora es muy difícil de aplicar porque el poder es algo que se cuestiona desde tantos ángulos y está tan polarizado que es muy difícil de llevar al wrestling. Por eso también es difícil ahora mismo hacer algo que guste a todos, ¿sabes? Quiero decir, es imposible que todos seamos fans del mismo luchador. O sea, seguro que hay fans de Orange Cassidy. Yo no lo entiendo, como hay haters de Orange Cassidy. No lo puedo entender. Me parece que... Hola. ¿Ves? Es que no lo puedo entender. Dentro de la narrativa es que es un personaje perfecto. Pero es que cada uno entiende como con su background, con su backstory, pues comparte más cosas, menos. Y claro, le gusta más, menos, distinto tipo de
de contenido. Pero, por ejemplo, es como cuando Otis gana el Money in the Bank. La de personas indignadas que hacían con que no ganara Aleister Black. Aleister Black que ha demostrado en WWE. No trae ni un foco. Es la polla en ring. Se merienda a todos los que lucharon en ese combate. Menos a Daniel Bryan. Pero es que el que más sentido tenía que ganar era Otis. El que más gracia. El que la historia estaba llevándose más focos. Aunque no vaya a ganar él. Porque repito, la gente sigue pensando que un título de verdad te otorga haber sido mejor en la historia. Cuando yo pienso que el mejor personaje de la historia del wrestling, ya no en ring, que en ring pues podríamos hablar, yo qué sé, pues Misawa, Kenta, Bryan, pues vale, pero eso no te lo va a dar los títulos. Para mí el mejor personaje que había en la historia del wrestling es Mick Foley. Es que es un tío que es wow, perfecto en todo lo que ha hecho en su personaje. Tendrá más reinados, menos, me da igual. Pero es que, por ejemplo, su reinado mundial marca el punto más importante de la historia del wrestling, para mí. Más que el Screwjob, más que la muerte, más que el asesinato de Benoit, más que las Torres Gemelas, más que los esteroides, más que la compra. Es que determina cómo empieza la actitud y cómo se desarrolla después. Es que creo que es muy importante entender que tenemos que entender el wrestling como wrestling, pero con muchas cosas y muchos matices. Y de alguna manera creo que me estoy desviando un poco, pero que las historias, las storylines, son parte de una historia y que no podemos evitar de alguna manera compartirlas como parte de lo que hay fuera. Y si estás en contra es porque seguramente estés en contra de lo que hay fuera. Y es muy importante que al trabajar en televisión pensar en que siempre vamos a tener cosas renovándose, cambios y contenido que no puede gustar a todo el mundo. Y no por ello tienes que verlo, o sea, porque sea wrestling, o sea, todo un contenido. Yo puedo ver todo un Impact o todo un show de SmackDown, pero saltarme ciertos ángulos que me den igual, porque no me interesan. Pues hay que intentar trabajar el wrestling así, no como algo que tengas que siempre hablar y valorar como un experto porque es wrestling y solo lo ves tú y tu opinión, pues no. Tenemos que empezar a digerirlo un poco más como un contenido cultural y no tanto como un deporte en el que tú creas que sabes más porque has visto más combates o que creas que el mejor luchador de la historia, que es X porque es mejor en el ring, debería ganar todos los títulos, porque si no estarías viendo un deporte y no un deporte con entretenimiento. Yo precisamente algo que tienes que mencionar es sobre Orange Cassidy, porque Orange Cassidy tú dices, no entiendo cómo puede tener haters o cómo puede tal. Yo mismamente la verdad es que no le encuentro mucho sentido al personaje y tampoco me genera mucho interés. Pero me encuentro que los fans de Orange Cassidy habéis generado una especie, no voy a decir culto porque no es un culto, pero una especie de grupo donde os entendéis, donde entendéis la storyline, donde apoyáis, etc. Y los que estamos fuera de ese grupo, mismamente yo, lo veo, no me interesa, pero tampoco me genera un rechazo. Es decir, es que Orange Cassidy es el main event de un pay-per-view y eso no se puede permitir. Pues la verdad es que me la pela un poco, sinceramente, claro. Hablando mal. Pues vale, yo qué sé, esa empresa considera que X. Es igual que, por ejemplo, entiendo que haya gente que no le guste Becky Lynch dentro del ring y diga, joder, pues qué mierda que Becky Lynch sea el main event y no lo sea Sasha contra Bayley. Vale, tiene sentido. Es decir, al final cada uno le gusta lo que le gusta, le interesa lo que le interesa y dentro del mundo del wrestling es como las pelis. El Padrino es un peliculón, no le va a gustar a todo el mundo. Claro. Pero la duda que me genera, y cuanto más te oigo más, es... El wrestling es un producto cultural, totalmente de acuerdo. El wrestling, no sé, yo soy de los que consume todo si veo un show porque necesito tener esa imagen mental, pero entiendo perfectamente que esto es como la gente de, oye, a mí me gusta, yo qué sé, Dune, pero no me gusta toda la filmografía de ese director. Claro. O me gusta Inception, pero no me va a ver todas las películas de Nolan porque me da palo. Sí, sí. Lógico. Y cuando lo ves, pues aprendes más cosas, tienes más... tal, tiene más cual, que no implica que sepas más, implica que conoces más a ese director o que has visto más de ese director, en este caso de esta empresa. Pero la duda que me genera es, entonces, la mayoría de debates que tenemos dentro del mundo del wrestling, por no decir prácticamente todos, son un poco absurdos, por así decirlo. Es decir, evidentemente esto es como, ¿cuál es tu película favorita? Hay debate. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Hay debate. El mejor luchador, el mejor título, la mejor empresa, todo va a haber debate. Pero al final los debates que estamos teniendo es un poco el que tienes el embar, porque al final muchas veces dentro del mundo del wrestling nos damos una importancia, que es lo que muchas veces se critica a los críticos de cine también, que es, te estás dando más importancia a la que tienes, porque sí, yo por ejemplo he visto ahora 2 años de WCW y prácticamente 1 año de TNA. Vale, yo entonces voy a poder opinar de aquello que he visto y voy a poder decir, pues esto me gustaba, esto no.
Pero vamos, lo que es prácticamente seguro es que yo no voy a llegarle a ti mismamente, que has visto menos WWE. No, disculpa, es que tú no entiendes el valor de la rivalidad de Otis porque no has visto en 1996 el crecimiento de la rivalidad entre Kevin Sullivan y Chris Benoit. Y creo que pecamos de bastante de eso Sí, en sí. esta comunidad, de no, es que tú no has visto tal, por tanto no sabes. ¿Qué es lo que pasa principalmente en el mundo del cine y por lo cual tiene tantos haters los críticos? Porque son de yo vi el combate. Como si Meltzer básicamente dijera: tú no puedes puntuar porque en 1990 vi en directo un Misawa contra Kobashi. Vale. No me compete para ahora decirme que por ver ese combate vas a valorar o vas a saber mejor lo que ha pasado en un Young Bucks contra The Revival. No sé si me Mm. explico. Claro, claro. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ni mucho menos quiero decir que yo tenga razón en estas palabras que estoy diciendo. Es mi punto de vista y es mi planteamiento, pero en absoluto, y eso es lo más importante, no quiero decir que yo piense que tenga razón. O sea, yo siempre digo una frase sobre mí y es que yo hoy soy más listo que ayer, pero más tonto que mañana. Y hoy aprendo y cada debate es importante porque ves unos puntos de vista y lo importante es nutrirte y no cerrarte en banda. O sea, yo entiendo que a ti no te gusta Orange Cassidy. Y a mí no me gusta pues un montón de personajes o de wrestlers o de combates que a la gente pues les fascinarán y cada uno pues tiene su punto de vista. Yo el mío pues es más hacia la narrativa o la filosofía del carácter intrínseco del wrestling. Otros solo quieren ver la calidad que hay dentro del ring como si fuera un baile. Y es que el wrestling une distintos campos y por lo tanto da pie a distintos debates. Tiene su parte de arte, tiene su parte de danza, de narratividad, de cine, de deporte, de componente físico. Tiene muchas cosas y cada uno pues bebe un poco de las que quiere. Pero yo sí que soy de los que parten de que hay cosas que tienen más sentido y cosas que tienen menos sentido criticar, ¿sabes? Por ejemplo, que Nia Jax, no, alguien, no sé, alguna Jover que esté ahora mismo en WWE, yo qué sé, no sé, dime cuál es la luchadora más Jover que piensas que hay ahora mismo en WWE. Hombre, pues te diría que Sonja o Liv, que Liv creo que perdió como 150, no literalmente, pero 100 Sí, combates seguidos, a lo mejor fácilmente. claro, pues Liv Morgan o Ruby Riott o cualquiera de estas, ¿vale? Imagínate que ahora de repente gana a Bailey y gana el título de SmackDown y junto a Liv Morgan gana el título por parejas. Y tú dirás, sí, son muy buenas, lo que quieras, pero ¿qué sentido ha tenido eso? Si su personaje es que que ganen el combate porque ha sido muy bueno, es que te llama cero la atención. Pero sin embargo, si tú esto lo ves en Evolve, por ejemplo, igual tiene algo más de sentido, porque dices, es que son muy buenas y por lo tanto pueden ganar. Pero sin embargo, si tú su backstory es que han perdido 150 combates, ¿cómo ganan de repente el título? Es que no tiene sentido. Por muy buena que sea Ruby Riott, no tiene sentido que ahora la que le gane el título sea Alexa Bliss, por ejemplo. Y yo he sido muy hater y sigo siendo muy hater. Bueno, sigo siendo no, de hecho ahora soy bastante fan de Alexa Bliss. Pero se le trató de una manera muy irresponsable al inicio, cuando a una persona que no era nadie, ni había conseguido nada, ni demostrado nada, y no hablo en términos de calidad luchística, sino en términos de personaje, ganó un montón. Y es lo que yo a lo mejor critico más, de que hay mucha gente que dice, ¿cómo puede estar este personaje con tantos títulos? Hombre, pues porque ha estado como centro de todas las historias que sean más buenas o más malas, sea mejor o peor en el ring, pero es que es normal que gane. Quiero decir, puede que no te guste el luchador o la luchadora, o que no te guste la historia, pero no critiques el sentido que tiene, que es lo que mucha gente, pues a mí más me molesta. Obviamente a mí no me gusta Otis en el ring, y ni siquiera me gusta como personaje, porque, y entiendo por qué gusta, y qué cosas de su carácter, y de su personalidad, de su cómo se ha apoyado esto en su forma de ser, en su puesta en escena, le han hecho ser la persona que es Mr. Money in the Bank. Y es que es muy interesante verlo así. Pero, claro, no quiero decir que mi pensamiento de que a mí no me guste sea el que tenga razón. Y muchas veces en el wrestling nos llevamos muchos palos cuando pongo por Twitter. Yo es que odio a Otis, es que lo odio. Pero no quiero decir que, no, que esté en contra de que él sea main eventer, pues es que es el que merece serlo, o el que debería serlo. No tendría sentido que lo fuera Matt Cardona, por mucho que me guste, o Cesaro. Cesaro, sí, es posiblemente a nivel in-ring top 3 de WWE, pero
Si es que no ha sabido hacer nada para ser el main eventer, más allá de soy buen luchador, y ni siquiera le han dado esas oportunidades. Así que, no sé, yo imagino que es mentira lo de para gusto los colores porque nos condiciona mucho de dónde venimos, qué hemos visto, qué es lo que nos gusta a nuestros padres, en nuestro lugar de procedencia. Es mentira lo de para gustos los colores. Es sociología pura y dura. Y ahora ya no hablo tanto pues, de política o de cultura como has hablado tanto, pero hay que tener en cuenta pues la sociología. Y eso también nos lleva a que hay que entender el wrestling dentro de las cosas que nos afectan a nosotros mismos. Puede que algo no nos guste por nuestros gustos, pero no quiere decir que esté peor en el wrestling. Yo estoy muy de acuerdo, principalmente porque soy un hater acérrimo de Test desde que le empecé a ver luchar y no es mal luchador. Es decir, yo nunca diría, Test es un mal luchador. No lo es. A mí no me gusta. Son términos muy distintos. Y sobre esto, además, has mencionado algo que me resulta muy curioso, que es el kayfabe. La importancia que tiene a pesar de que ya no exista, es decir, la credibilidad que tiene un luchador. Una de las críticas que hay muchas veces a WWE, incluso a All Elite, incluso a Impact, es que no dais sorpresas, es que ya no hay sorpresas en el mundo del wrestling. Las sorpresas están bien cuando tienen cierto sentido, es decir, si de repente ahora por sorpresa aparece Undertaker y gana el título mundial, tendría sentido porque tiene un desarrollo previo, porque ha sido muchas veces campeón del mundo, porque es una leyenda. O si lo hace Kane incluso, si lo hace Mark Henry o Big Show. Pero claro, si de repente ahora apareciera, es que no sé qué, Jay Lethal. Bueno, es que Jay Lethal tiene popularidad ya por cómo es el mundo del wrestling. Pero aparece un pavo que es buenísimo, pero A-Kid mismamente, por ser español. Aparece A-Kid y gana el título universal en su primer round por sorpresa. No, es que ha estado en NXT UK y ahora aparece aquí y gana. O sea, en plan de, ¿pero qué sentido tiene esto? Es decir, es una de las críticas que tenía Russo. No que diera demasiadas sorpresas o que diera el título a gente mediocre, sino que tú no puedes buquear a alguien tan Havoc como un puñetero midcarder, como un personaje cómico durante meses, sin tener ningún tipo de relevancia, luego hacer un torneo y que gane el título con un puñetazo. Porque de repente te has cargado, es decir, es en plan de, pero esto no tiene nada que ver con su personaje, ni con la credibilidad del título, ni con nada. Es decir, que ahora alguno dirá, pero Otis es un personaje cómico. Sí, pero es un personaje cómico que iba ganando, que iba consiguiendo cosas, que había conquistado a Mandy Rose, que había ganado Dolph Ziggler, es decir, era alguien con un desarrollo hacia arriba. Si Otis hubiera ganado el Money in the Bank cuando era parte de su tag team y sin ningún tipo de historia individual, sería la mayor gilipollez que he visto nunca y seguramente a la gente le gustará más. Porque, claro, esto sí que es una sorpresa. Ya, pero es una sorpresa negativa. Es decir, no tiene un sentido dentro de la historia que me estás queriendo contar. Claro, si quieres sorpresas, pon que Alicia Fox llegue y gane el Royal Rumble masculino y se enfrenta a Brock Lesnar y le gane en 8 segundos. Pero eso no te va a gustar. Pero va a ser más sorpresa que eso, no te vas a llevar. ¿Qué decir? Es que tienes que tener ese sentido, ¿no? Kurt Hawkins tenía la racha más negativa de la historia del wrestling. ¿Y cuándo pudo ganar? Cuando encontró su persona en el equipo con el que había ganado por primera vez un título en la empresa, con el luchador que también estaba buscando un hueco y tenía tantas ganas de ganar que fue lo más bajo para intentar de nuevo escalar posiciones. La historia de Ryder y Hawkins fue muy mal llevada, pero que en un sentido pues es muy fácil hacerle una lectura. Fue muy mal llevada en el punto de vista de que se hizo en 3 semanas, pero es que esa historia de redención de Kurt Hawkins podría haber sido no main event, porque la importancia que tienen los títulos que hemos dicho antes, pero sí como una historia de pay-per-view que dices, joder, por fin ha ganado y solo tenía sentido que ganara ahí y si ha sido una sorpresa que gane. Aunque muchas veces pues hay que tener en cuenta pues, los puntos de giro. Que habría sido una sorpresa y cuando crees que gane, pierda más aún. Si es que eso también está guay, eso mola un montón. A mí esas cosas me encantan. A mí me habría encantado que Drew McIntyre perdiera contra Lesnar en WrestleMania, pero no tenía sentido que perdiera McIntyre. Pero que estaría guapo, ¿no? Que dijéramos, joder, que este no era el bueno, que era para... Como pasó con Hogan. Cada vez que aparecía alguien que decías, este puede ganar a Hogan, no, eran luchadores que crearon solo para hacer a Hogan. The League of Nations se creó para que Roman Reigns se hiciera más grande. Como, hombre, ¿cómo va a perder, cómo va a ganar Roman Reigns ahora a Rusev, Alberto del Río, Bad News, Barrett y Sheamus? Pues pierde con los 4. Y digo, pues gana a los 4. Pues así, con todo. Y respecto al kayfabe, es importante una cosa. Y es que las storylines han tenido como 2 cambios. El primero es que entenderlo como si fuera parte de Goldust era Goldust y no podía salirse del personaje de Goldust. De hecho, Goldust en una entrevista, en su biografía, comenta una cosa muy interesante y es que él entrenaba con Stone Cold Steve Austin para la rivalidad tan guay que tuvieron y que tenían que salir y entrar al gimnasio a distintas horas separados y cosas así porque si les veía juntos, McMahon les iba a despedir.
Es increíble. Luego vimos que eso cambió hacia la actitud era cuando, vale, sabemos que el wrestling es falso, pues vamos a jugar con eso, vamos a crear el personaje de Vince McMahon. ¿Sabéis que hay alguien que decide quién gana y quién pierde? Pues que sea un personaje. De sí, yo decido que este luchador va a estar aquí. Entonces tú te creas esa nueva narrativa con la que el wrestling se convirtió en una narrativa muy propia. Y luego el cambio a partir de la reality era, que es que con la llegada de la era PG, la idea de realidad de ficción ya estaba más que establecida dentro del canon, pero se transforma de nuevo con el desarrollo global de las redes, la creación de blogs, de podcasts y muchísimas webs especializadas que de alguna manera tienes que adaptar el concepto del kayfabe a alguien que sabe que Becky está embarazada. Ya no tendría sentido que Becky de repente desapareciera, que es lo que pasó con Karma, por ejemplo, que todo el mundo dijimos, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Y luego supimos que está embarazada. Pues ahora Becky aparece en Raw y dice, no, es que estoy embarazada. Que esto se ha potenciado pues con programas como Table for Three, como el podcast de Broken School Sessions, de pues, 24 y estos programas. Pero es que hay que entender que ahora el kayfabe ha cambiado a algo que tenía que cambiar a esta manera. O sea, la idea de juxtaponer la imagen del wrestling junto a la persona ha llevado a la creación de personajes cada vez más cercanos a su yo reales. Entonces hace que se aprecie a la persona más que al personaje. A mí no me cae bien Sami Callihan, pero como odia a Cornette, me cae un poco mejor, ¿sabes? Va por ese punto. Y es que ya me da un poco igual qué personaje tengas, porque me puede gustar tu personaje, pero si me cae mal la persona, es que ya no le puedes desligar. Al fin y al cabo es otro debate que también sería muy interesante de, ¿se puede desligar a la persona del arte, al artista del arte, que pues eso, en la música, en el cine, en todo? Y yo creo que al fin y al cabo en el wrestling es imposible. Si a mí me cae mal alguien porque es un puto racista o un violador, pues fuera. Y ahora lo estamos viendo muy evidentemente. El momento Speaking Out se ha cargado a Joey Ryan, se ha cargado a Jack Gallagher, se ha cargado a muchísimos luchadores que eran muy guays o que nos gustan un montón y que eran muy buenos en el ring, pero al fin y al cabo no hay que olvidarnos de la parte de persona. Entonces, Norman apuntaba que WWE ha jugado durante todo este tiempo con el conocimiento de los fans y en su consumo de la narrativa. Y entonces, al elaborar narrativas que hacen que los fanáticos se pregunten si están fuera de guión, ha dirigido a que la naturaleza de los participantes, de los fans, sea partícipe de detectar qué es verdad y qué es mentira. Y ahora esa es la gracia del wrestling, saber qué cosas hay detrás para que hayan pasado eso. Sí, yo la verdad es que estoy muy interesado y el debate sobre lo que acabas de mencionar nos daría para yo creo que 2 horas de programa sin mayor problema. Pero me quiero quedar con lo que has mencionado de, evidentemente el kayfabe está muerto, lleva muerto y en la reality era es imposible mantenerlo. Porque al final todos vamos a saber que Seth Rollins ha sido quien es el padre del niño de Becky Lynch. No puedes hacer una historia de ¿y si el padre en verdad es no sé quién? Porque quedará patético. Hola, Mike Kanellis, eso es lo que pasó con la rivalidad de Mike y María. Que es en plan de, sabemos que es el padre, macho, no hagas una historia de que, oh, en verdad no es un verdadero hombre y a María se la zumba a otro. Sabemos que los dos están casados, sabemos que Mike acaba de pasar un proceso de rehabilitación de más de 12 meses contra el alcoholismo. Es decir, sabemos la historia personal detrás del luchador, no vamos a tragar esas mierdas. Y me genera mucha curiosidad, porque además lo menciona siempre la importancia de que las historias tengan sentido, aunque nos guste o no. La importancia del booking a largo plazo al final. Sí. Porque, a ver, supongamos, voy a poner un ejemplo rápido, yo que sé, Brock Lesnar. Sí, Brock Lesnar ahora mismo no hay duda que podría ser campeón mundial. Brock Lesnar ha sido una leyenda del UFC. Pero el Brock Lesnar que llega a WWE después de su paso por UFC es un pavo que ha tenido una diverticulitis que la ha retirado del wrestling, de las artes marciales mixtas. Y que si en vez de John Cena su primer combate es contra Zack Ryder y lo pierde, por ejemplo, y lo pierde limpio, ya no tenemos esa estrella ahora en 2019. Que sí, evidentemente la gente puede mencionar a Taz, que debuta ganando a Kurt Angle y 6 meses después está peleando con Jerry Lawler. La gente puede mencionar gente así, pero en general lo que a mí me recurre con todo esto que tú dices es, sí, el mundo del wrestling está muy basado en Kofi Kingston es campeón porque Mustafa Ali está lesionado y de repente no viene bien. Es decir, sorpresa, y a veces un plan predefinido durante, no décadas, pero durante años y años y años. Es decir, es como una, para que nos entendamos, para los fans españoles, es como Amar es para siempre, la serie de Antena 3. Puede haber cambio de sorpresa porque un actor falle, porque de repente el guión no funciona, por lo que sea. O porque mínimamente era Amar es para siempre, lo ve mi abuela, así que más o menos me entero, porque una inmensa mayoría del público pide una relación lésbica con una de las protagonistas que es bisexual. Y evidentemente los guionistas la dan porque saben que eso va a conseguir más audiencias.
el mundo del wrestling al final actúa igual. Es, además, al ser semanal y no tener descanso, es una telenovela constante que no para, que no Sí. para, que no para y que está obligada a estar a las mismas constricciones que está una telenovela de verdad. Y creo que eso también tenemos que valorarlo porque dificulta mucho las cosas. Es que hay que pensar que el wrestling tiene algo que no tienen las series. Bueno, las novelas sí. Bueno, no, de hecho no. No sé, a medias. Y es que lo primero es que no puede parar. No puede parar de hacer shows porque no existe final de temporada. No, no, no. Lleva obligada a tener que hacer uno a uno. Y lo segundo es que no graba las cosas como a largo plazo, como una temporada de, no sé, 12 capítulos. No, no. Como mucho grabas 4 para algún mes o para mes y medio, como hace Ring of Honor o como hace Impact o como hacía hace no tanto NXT. Y vas a tener que tener esos condicionantes, pero se te lesionan los luchadores, tienes... Es que tiene demasiado de real como para olvidarnos en algún momento de que es real. Y eso no se puede en las series y demás. Y es que, claro, sobre el buqueo a largo plazo, es que es tan importante porque es lo que da coherencia y lo que le da efectividad. Para muchos el final de Juego de Tronos es controversial por quién acaba en el trono o quién muere o qué pasa con ciertos personajes, porque hay una narrativa que tú estás cumpliendo y que si hay un viaje del norte a poniente y que dura toda una temporada, ¿qué haces en los últimos 3 capítulos haciendo 8 viajes de los personajes? Pues no tiene sentido, te estás cargando su propia coherencia. Existe un mundo en el que tú aceptas ciertas reglas. Entonces, tú sabes que es ficticio, pero tienes que aceptar esas reglas. No tiene sentido que ahora de repente llegue Carlito y gane a, pues eso, a Brock Lesnar o a The Fiend, ¿no? Porque tú estás aceptando las reglas en las que, pues para ganar tienes que haber sido tal, existe una backstory, has tenido ciertos reinados, tienes que creerte dentro de la propia narrativa que te da el juego. Impact, por ejemplo, es que está haciendo un trabajo ahora a largo plazo muy bueno. Personajes como Ace Austin, como Tessa Blanchard, como The North, como Taya. O sea, tú ves que, por ejemplo, los 2 reinados más largos de la historia de Impact los han hecho en los últimos 3 años, que son de North y Taya. Y claro, dices, hostia, es que están trabajando de acorde a la manera que el que hizo se tiene que trabajar actualmente. Es que solo tiene eso de sentido. Y eso lo ves que, por ejemplo, All Elite lo está llevando bastante bien, con MGF, sobre todo, creo que un buque excelso y muy bien llevado, con Kenny Omega y Hangman Page y la historia de The Elite. Es que con Omega viene desde hace años, pero es que Omega marca su propia narrativa, con la historia de los Golden Lovers, la historia con Okada, la historia con Naito, la llegada a All Elite, el campeonato por parejas con Hangman Page. Cuando gane Omega el título de All Elite, porque la historia marca que lo va a ganar, será para mí el momento más bonito de la historia del wrestling porque se finalizará una historia que seguirá teniendo nuevos capítulos. Pero es que es la gracia del wrestling. Como no para, podrías decir, esta historia se podría acabar aquí, con Okada, con Omega ganando el G1, con Omega ganando a Okada, con Omega ganando junto a Golden Lovers a los Young Bucks, con Omega llegando a All Elite, con Omega ganando los títulos por parejas. Pero es que avanza siempre. Y es que cada final de temporada, que podemos decir en las series, también marca como un punto de giro en las storylines. No acaban nunca o se cierran en ese capítulo, pero no acaban nunca hasta un retiro o hasta una marcha. Pero yo creo que afecta. Como que ahora la mitad de los luchadores que estén en Impact, su storyline venga, somos luchadores que venimos de fuera. Eric Young no, ya lo ha cambiado, por ejemplo, es que ha tardado 0 en cambiarla. Eh, los Good Brothers veremos a ver, pero es que Ethan Carter se va a basar en eso, o Heath Slater. Así que yo creo que el buqueo a largo plazo es importante sin olvidarnos de lo que ha habido detrás, porque para crear nuevos pasos hay que fijarse en las huellas que han habido antes. La verdad es que esta última reflexión es muy profunda porque nos lleva también a una de las partes más importantes del wrestling, que es, y esto a la gente le ofende mucho, todo es una copia de algo. Porque sí, hay mucha gente ofendidísima porque, ¡buah! Es que esta rivalidad que han hecho en WWE la hicieron exactamente igual en mi promoción favorita, me da igual Ring of Honor, CCW, GCW, Chikara, lo que sea, la hicieron exactamente igual en 2005, putos plagiadores. O la están haciendo actualmente en DDT, no tienen vergüenza. Sorpresa, es que el mundo del wrestling, como cualquier serie, tiene influencias de otros, productos de otros, cosas que hemos visto. Ahora mismo en el mundo del wrestling, ¿qué puedes hacer que sea nuevo completamente? Porque todos los movimientos están inventados con algún tipo de variante, todas las rivalidades están inventadas con algún tipo de variante, todas las rivalidades, los estilos de separación de un tag team están hechos.
Es decir, el wrestling al final es un arte que lleva 100 años. Que es que tampoco vas a revolucionar la rueda con tu nuevo producto, que es lo que pasa muchas veces en el cine o en el wrestling cuando habla alguien con demasiado... No, es que yo he reinventado tal. No, macho, tú has cogido algo que estaba ya en los 50, que funcionaba en los 50 y lo has adaptado muy bien a tu época. Pero lo que estás haciendo es eso, es adaptar. Estás siguiendo los pasos que ya te han marcado. Porque al final todos nos salimos del paso que te llevan a decir, el camino cambia porque nosotros cambiamos. Tú y yo no vamos a ser como nuestros padres. Y si tenemos hijos, no van a ser como nosotros. Es evidente. En el mundo del wrestling igual. El wrestling nuestro no será igual que el que vimos de pequeños, ni será igual que el que veamos de ancianos. Pero seguimos dentro de un camino, no sé si me explico. Es decir, la senda ya está pavimentada. Luego que nosotros, en vez de irnos al mar, nos vayamos a la montaña o nos vayamos a un bosque cercano, será distinto. Pero será por caminos que ya han sido marcados antes. Nos cambiaremos un poco, lo haremos de forma especial, lo haremos de forma innovadora, aportaremos cosas que no existían hasta ahora. Por supuesto, porque depende de la sociedad, como hemos comentado antes, y de la sociología, que al final las sociedades van cambiando poco a poco. Pero sigue siendo el mismo camino que ya teníamos anteriormente. Sí, sí, es que no podemos evitar pensar en lo que ha habido detrás, porque si no, no podemos marcar los pasos de lo que ha habido delante. Y un poco cerrando como esta idea, no hay nada nuevo, pero tampoco, pero todo es nuevo a la vez, por decirlo de alguna manera, porque el tiempo y el momento ya cambia y la empresa, y aunque yo haga exactamente la misma storyline de John Cena contra, no sé, alguna muy guay, Bray Wyatt en WrestleMania 30, si la hago en la actualidad, cambia 100% y el resultado va a cambiar porque no tiene sentido tener el mismo. Por lo tanto, para mí la historia de Bray Wyatt contra John Cena es de las mejores que se han contado en la historia de moderna WWE, lo que podríamos llamar desde la pillera, porque todo cuadraba que Bray Wyatt ganara Cena en WrestleMania 30, nueva cara del medio, del miedo, Undertaker perdía contra Lesnar, tenemos que tener un nuevo cara del miedo, pero no, Cena wins LOL, pero porque la nueva cara del miedo no puede surgir de la nada. Alguien no puede ser, hola, soy el nuevo villano, doy miedo, voy a ganar a Cena. No, necesitas reinventarte. Y Bray Wyatt necesitó esa cara de Fiend para ser la verdadera cara del miedo. Lo que conocíamos de antes es la backstory. Con Kane y Undertaker fue muy sencillo, porque era una época donde lo único que necesitabas es, mató a sus padres, quemó la casa, mató a sus hermanos, el único superviviente fue Kane, el cual ha estado todo este tiempo amargado buscando a su hermano. Claro, eso lo podías hacer, pero en un mundo donde sabemos que Bray Wyatt está casado con Jojo, que ha sido hija, que ha sido padre hace un mes, no tiene sentido. Tienes que creértelo en esta nueva narrativa en la que conocemos quién es Cena, conocemos quién es Wyatt y que Wyatt necesitaba tener el personaje de The Fiend. Entonces, yo creo que todo es nuevo y todo tiene que beber sí o sí de otras cosas. Y cuando alguien piense que algo es totalmente innovador y diferente en el mundo del wrestling es porque el del cine lo ha hecho antes. Y el cine se habrá basado en algo para hacerlo, que es lo peor. Sí, claro, por supuesto. Pero es que es la sensación que me da que al final yo también es cierto que soy muy, como diría alguno, soy muy polla vieja para esto. Es decir, para esto soy muy de... Pero esto ya lo hemos visto, esto no es innovador, es lo que tú dices. ¿Es nuevo? Sí, porque nunca se ha dado en la misma situación y en el mismo estilo que ahora. No, pero es que el Randy Orton contra Edge ya lo vimos hace 10 años. Sí, pero lo viste hace 10 años. Es verdad que eran los mismos Face y Heel, pero era con público, pero era un estilo distinto, pero una rivalidad distinta. Es decir, todo evoluciona, no hay dos storylines iguales exactamente. Más que nada porque cuando se ha intentado hacer así, es un desastre. A.k.a. Lex Luger en WWF. ¿Va a ser Hulk Hogan 2? Pues Hulk Hogan 2 no funcionará porque ya hemos tenido a Hulk Hogan 1. Es como la manía de The New Rockers, The New no sé qué, The New no sé cuántos. New Day no, porque no es algo antiguo que esto. Pero es en plan de, si esto ya ha sido hecho con anterioridad, si tú lo único que haces es hacer un recast, es decir, se hace como las películas. Si tú cuando haces un, ¿cómo se llama? Cuando coges una película y vuelves a hacer un reboot o un remake. Un remake. Cuando haces un remake, lo más habitual es que el remake tenga pequeños, es decir, sea una historia muy similar, que a la gente que ha visto la historia original le guste, pero tenga un ligero cambio de tuerca o un cambio de tuerca total, para que le interese al nuevo público y para que no sea la misma cosa vista siempre. Y es que hasta el remake más copiado y más basado en el mismo del original tiene diferencias mismamente. Star Wars Episodio 7. Yo reconozco que la nueva saga me ha gustado mucho. Sé que hay mucha gente que la odia, me parece muy bien. Pero es cierto que el Episodio 7 se parece mucho al 4. Por no decir que prácticamente es
cambiando el sexo del protagonista, muy parecido. Vale, ¿qué es lo que tiene de malo? No, es que esto ya lo hemos visto, es que no tiene originalidad. No puedes quejarte de que el episodio 7 es un plagio y de que el episodio 8 no es Star Wars porque no es como las originales. No sé si me explico. Una saga nueva, un tipo de combate nuevo. Orange Cassidy. A mí no me gusta Orange Cassidy porque en el mundo del wrestling muchas veces estoy chapado a la antigua y no me gusta esta clase de personaje cómico. Yo no puedo decir Orange Cassidy es malo. Orange Cassidy está matando el wrestling. Hola Jim Cornette, que esto seguramente lo haya dicho en unos 150 podcasts. Yo lo que puedo decir es, a mí no me gusta. O a mí este tipo de wrestling no me interesa. O no me genera. Porque evidentemente, como fans que somos, tenemos que ser vocales y tenemos que decir qué nos gusta y qué no. Pero el tema es que no vamos a ser genios, que de repente no, porque esto evidentemente se vio en 2003 acertó, pero ahora mismo va a fallar porque evidentemente no es el mismo público. Como no es el mismo público, no es el mismo tío el que lo crea. Y sí, todos sabemos que en WWE está Vince McMahon, que vigila todo y es todopoderoso y se basa de todo y lo que quieras. Sí, Vince McMahon no piensa igual que en 2003. Tendrá 80 años y en aquel momento 60 y por tanto pensaba parecido, pero no exactamente igual, pero habrá cambios, pero había diferencias. Y creo que eso es lo bonito del wrestling, lo que tú has dicho. No hay nada nuevo, porque no hay nada nuevo, pero tampoco hay nada que se repita. Tienes todo nuevo, pero no del todo. Yo creo, sinceramente, que es al final una reflexión bastante interesante sobre cómo vivimos en este mundo y lo bien que funciona, sinceramente, el mundo del wrestling. Por eso lo disfrutamos tanta gente. Sí, es que no puedo añadir casi nada a lo que has dicho. Tienes muchísima razón en todo. Y yo puedo gustarme algo más y algo menos, pero el wrestling no puede gustarnos a todos lo mismo y tenemos que, de alguna manera, respetar todo lo que tenga coherencia, que eso es muy importante. Yo no tengo que respetar todas las opiniones en el wrestling. Y si alguien dice algo que me parezca una puta mierda y una gilipollez, lo voy a señalar como puta mierda y gilipollez. Y si yo creo que aquí hay un micromachismo o que aquí hay un machismo como una puta casa, lo voy a decir. Y si pienso que la gente que dice que el wrestling intergénero no le gusta, lo que eres es un machista, porque el wrestling intergénero no existe. Y eso es así, es sencillo. De no, es que es un estilo diferente. No, eso es mentira. El estilo de lucha es tener a dos powerhouse pegándose, pero tener a una tía o a un tío peleando, literalmente es exactamente lo mismo. Es que no cambia en absoluto que sean Havoc y es que siempre acabo yendo Impact, pero Nyla Rose y Havoc, por ejemplo, enfrentándose, no cambia en absoluto a que sean Keith Lee y me da igual, es que Pentagón, ¿sabes? Pues a lo mejor uno es más ágil y el otro menos, o a lo mejor una es más buena y la otra menos, pero es que no cambia en absoluto que si cambias Keith Lee contra Pentagón, sea Keith Lee contra Nyla o Havoc contra Pentagón. Es que no cambia en absoluto, porque son luchadores. Es que ni cambia. Puede que no te guste el deathmatch, puede que te guste más el combate técnico y a ras de lona y bien trabajado, que no te gusten los cinematic, ¿vale? Sí, claro, cada uno, pues entiendo que pues depende de la manera que estés chapado y cuáles son tus gustos y tus tipo de contenido que suelas consumir, pues que unas cosas te gusten más o menos. Pero hay ideas que estoy totalmente cerrado a pensar que pueden ser gustos porque técnicamente es que es imposible pensarlo así. Es que también te digo una cosa, y esto lo digo yo siempre, a las personas se las respeta, en general. Luego habrá pues, alguien nazi, evidentemente a esa persona no hay que respetarla, eso es lógico, pero las opiniones, cada uno tenemos la nuestra, está muy bien, muy bonito. Nadie tiene por qué respetar mi opinión. Es decir, yo he dicho en este programa muchas veces que Vince Russo no me gusta, aquí en este programa he dicho cómo veo el wrestling, Ryder también, y a lo mejor ahora alguien en comentarios me dice, pues tú no tienes ni puñetera idea de wrestling y esto que has opinado es una gilipollez. Vale, es decir, perfectamente puedes tener razón, no hay ningún tipo de... Es que tu opinión me ofende. Mi opinión no te puede ofender. Es decir, te puedo ofender yo porque soy un gilipollas, te puedo ofender, pues mira gente, si alguien dice, por ejemplo, si en vez de Ryder diciendo lo del machismo, viene alguien diciendo Becky Lynch es una prostituta de lujo, tal, ¿te puedo ofender eso? Por supuesto, pero no te está ofendiendo la opinión, te está ofendiendo que el que lo está diciendo se está comportando como un capullo o que está insultando a alguien. Pero es que al final las opiniones, por mucho que las apoyes o no, son eso, son opiniones. Es decir, no es un hecho contrastado. Nadie te va a poder decir, no, porque aquí está la demostración, que esto lo he visto mucho en Twitter y me hace mucha gracia, la demostración en 5 vídeos de que Becky Lynch es una mala luchadora, o la demostración de que Becky Lynch es la mejor luchadora de la historia. Macho, que son spots de combates que a ti te van a flipar y a mí me parece una mierda terrible. Que yo puedo ver un combate mismamente ahora que estoy con lo de
ya la habréis visto, pero estoy con la revisión de Finlay. Finlay tiene muchísimos combates en Reino Unido que son de rounds de 3 y 5 minutos, 5 rounds. Y eso es más boxeo que wrestling. Y me flipan esos combates. Y alguien puede decir, eso no es wrestling. Bueno, pues en los 80, en Reino Unido, eso era wrestling. ¿Qué es tu opinión? ¿Que es una puta mierda? Por supuesto que puedes tenerla. Igual que yo puedo decir que tu opinión es una puta mierda. No veo la diferencia, sinceramente. Ya, sí, totalmente. Es que, no sé. Supongo que todo depende del ángulo en el que lo mires, la manera en la que lo digas, pero no sé. También tiene que ver mucho con el juego de egos que tenemos muchos. El wrestling es narcisista por naturaleza, porque va de personas que ganan títulos. Y si gana el que tú quieres, te vas a poner más contento. Y siempre vas a querer que gane antes que otro. Y eso te va a sentar mal y va a llevar a disputas casi. Pero que si algo nunca voy a querer llevarme es el wrestling a lo personal. Que gane Zack Ryder o que gane Otis, me la pela completamente. Pero que alguien diga que ha ganado tal porque es gay, porque es negro o porque es una mujer, por ahí no paso. A mí que alguien... Es que a mí el wrestling me da igual. es mi pasión, es la cosa que más me ha movido. He estudiado lo que he estudiado, he acabado de estudiar lo que he estudiado por el wrestling. Me voy a dedicar a ser guionista de cara a poder de alguna manera derivarlo al wrestling o no, pero que debido a ello. Pero me da igual el wrestling, me da igual que gane uno o pierda otro, no se me va a ir la vida en ello, puede que esté más contento o menos, que me guste cómo lo están haciendo y al que deje de ver una empresa o no. Llevo sin ver WWE desde WrestleMania, pero me he viciado que lo flipas a Impact, más que desde hace años. O sea, capaz de ver Explosion casi. y claro, pero me va a dar igual que hagan una cosa u otra. Pero lo que no me va a dar igual, o sea, no me voy a meter en debates de por qué creo que tú eres gilipollas por pensar que te gusta más Goldust a que te guste Hangman Page. No me voy a meter ahí, porque me da igual. Pues enhorabuena, tío. Que tendrás tus razones y si no las sabes defender, pues mejor. Las voy a compartir o voy a estar en contra. Pero cuando va algo ya ajeno al wrestling, ahí sí que me meto. Porque al fin y al cabo hay que meter política en el wrestling porque todo es política y el wrestling es política. Al final, como decía el Joker, es que vivimos en una sociedad. Pues sorpresa, la sociedad también es política, amigos. Sí. No, pero la verdad es que es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de tenerte, te lo tengo que ser sincero. Al final has sido ahora mismo no sé si el 7º o el 8º miembro de J, aunque es verdad que ha sido literalmente el segundo, ahora que Capu se ha ido. ¡Traidor! No, volverá de las vacaciones pronto, no os preocupéis. Pero que muchísimas gracias, Ryder, por pasarte. Y creo que ha quedado un vídeo que, si bien es un poco largo, no voy a negarlo, creo que hemos tocado muchos puntos y que puede ser realmente entretenido y, sobre todo, es una aproximación distinta al wrestling de la que se suele hacer. Sí, es algo difícil de escuchar y que no estamos muy habituados a que suceda, ¿no? En el wrestling solemos comentar sobre el contenido del wrestling y no sobre el propio wrestling. Y no solo respecto a cómo va una storyline o un combate o un show, sino también pues aspectos de para qué sirven los árbitros, por ejemplo, sin ir más lejos, la figura del manager o cosas así, pero nunca hablamos sobre otros factores, ¿no? Dentro del wrestling y creo que es importante escuchar opiniones, recibir inputs, leer, ver muchas cosas. De alguna manera, siempre estar dispuesto a aprender cosas nuevas y eso está muy bien. Y agradezco que me hayas querido traer para hablar de ello. La verdad es que me siento muy cómodo hablando de esto y me gusta mucho y podría venir las veces que quieras. Pero no te voy a mentir que aquí he venido solo para decir, Capu, cabrón, me cambiaste por Tom y ahora mira quién está aquí. Solo quería decir eso. Bien, después de este momento de despecho y de que se ha demostrado que Capu era el malo de la pareja, una vez más, tengo que decirte que la verdad es que es un placer. Creo que este programa, el que llega hasta el final, que hay que tener valor, va a disfrutarlo mucho. Y sobre todo que aviso navegantes, porque esto lo estamos grabando con un par de semanas de adelanto. No nos hacemos responsables de ninguna mierda que pase en Impact, en All Elite o en WWE las próximas 2 semanas. Que nos conocemos y sabemos que al final, de repente, la campeona mundial es Sonya Deville porque tiene un personaje queer que se ha enrollado con Sonny Kiss, que sería ya el colmo. Son capaces de hacerlo porque están colgados, pero este es el disclaimer que hago y no, en serio. Es un placer tenerte, Ryder. Me hubiera gustado, sinceramente, que en esta charla estuviera Capu, principalmente porque los dos tenéis una visión mucho más filosófica que yo al final soy más el viejo gruñón, por qué no decirlo. Y la verdad es que creo que ha quedado un muy buen programa, así que nos vemos el próximo martes con Impact. Y hasta la próxima.